Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz del Eterno sea contigo. Quiero expresarme hoy bajo un tema muy poderoso, es acerca de la liberación. Cómo puedes romper cadenas. Quiero apoyarme bajo la palabra del Señor aquí en el Salmo 107, verso 13 en adelante. La palabra es leída bajo la comunión del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de su aflicción, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Eso hizo Jehová cuando clamaron. Bendito sea el Señor. Bueno, pues para hablar de liberación, primeramente hay que hablar de cómo fuimos cautivados, de cómo fuimos atados, de cómo entramos en prisiones. La Biblia nos dice en el libro de Génesis que la serpiente engañó a Eva. ¿Y de qué engañó a Eva? Bueno, Jehová le había puesto principios, mandamientos al hombre en el jardín de Edén. Recuerda que estoy hablando bajo el tema rompiendo cadenas, cómo ser libre de cadenas. Y allí en aquel Edén, pues la serpiente engañó a Eva y Eva instó a que su esposo Adán también comiese. Pero ¿cómo la serpiente le engañó? Bueno, Dios le había dicho a Adán y a Eva que de todo árbol que estaba en el huerto podían comer, menos del árbol que estaba en el medio del huerto. Avanza el nombre de Jesús. Pues la serpiente instó a que ellos desobedecieran a Dios y pecaran contra Dios. Eva comiendo del árbol y dándole a su esposo para que coma. Pues a través de esta desobediencia a Dios entró lo que es el pecado, entró la muerte, entraron las enfermedades. Alabanza el nombre de Jesús. Satanás se posicionó en el mundo y tomó el control del mundo por cuanto se lo quitó a Eva, por cuando se lo quitó a Adán, provocando y llevando que Adán también pecara. Siendo Adán el príncipe de este mundo, pues ya por desobedecer a Dios pasó a Satanás. Pues entonces después que Satanás toma el control del mundo, entonces vienen las enfermedades y el pecado aumenta en el hombre. Satanás instó al hombre a hacer brujería, a echar maldiciones, a blasfemar el nombre de Dios, a andar de espalda a Dios. Satanás promulgó en el mundo la desobediencia al Señor a un grado tan fuerte que el hombre quedó cautivo bajo esa maldad, bajo ese pecado, bajo esa desobediencia. Y desde los tiempos antiguos el hombre ha andado de espalda a Dios. Pero ¿qué pasa? Que el Señor, que es grande en misericordia, pues nos da la oportunidad a nosotros de ser redimidos de aquel pecado, de aquella desobediencia, de aquella maldad, a través de la sangre de Cristo. El hombre, por ser pecador, hereda lo que son maldiciones espirituales, maldiciones ancestrales, dependiendo de qué familia tú vengas, dependiendo en qué se hayan envuelto tus familiares en tiempos antiguos, en tiempos atrás. Por lo menos muchas personas que vienen de lo que es la prostitución, la brujería, las drogas, homosexualismo, robo, en siendo pecado, esto corresponde que hay espíritus inmundos que están detrás de este pecado, porque ellos son los que promueven el pecado. Bendito sea el Señor. Y son maldiciones ancestrales, espíritus que instan a las personas a permanecer en este pecado. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú ya te cansas, cuando tú te encuentras con el Señor, tú quieres dejar esa vida. Bendito sea el Señor. Pero son maldiciones estas, las cuales no se van así, las cuales no se rompen así, las cuales tú, estando cautivo por estos espíritus, pues ellos te obligan, bendito sea el Señor, a ese pecado. Bendito sea el Señor. Pero Cristo vino y en la cruz del Calvario, cuando Él muere, allí está este sacrificio de Jesús en la cruz, pues nos abre la puerta a lo que es la sanidad, a lo que es la liberación. Bendito sea el Señor. Por eso me impacta mucho algo que Jesús dijo: este género no sale sino con ayuno y oración. Cuando le llevaron un jovencito que estaba atado por demonios, los discípulos no podían echar fuera a este demonio, mas Jesús dice que este género, si no es con ayuno y oración, no sale. O sea, me dio Jesús a entender que hay demonios en los cuerpos de la persona, que de la única manera que ellos pueden ser libres es ayunando y orando. Esta es una de las formas que podemos ser libres de los demonios, ayunando y orando. Pero hay algo fundamental, principal, mucho más importante que esto, y es que para tú recibir liberación espiritual, alabanza el nombre de Jesús, perdón de pecado,
tienes que aceptar primeramente a Cristo. Si tú quieres ser libre de las cadenas de las drogas, si tú quieres ser libre de la prostitución, si tú quieres ser libre de la brujería, si tú quieres ser libre de cualquier pecado, bendito sea el Señor, lo primero, el principio es aceptar a Cristo como tu Dios y Salvador. Alabanza al nombre de Jesús. Y desde entonces las cadenas se van a romper en tu vida. ¿Por qué? Porque cuando Cristo entra a tu vida, lo primero que Él hace es desatarte, sanarte, limpiarte y purificarte, que es lo que Dios quiere hacer contigo. Vuelvo y repito, hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración. Hay demonios que nunca van a salir de los cuerpos cuando tú no perdonas. Si tú no perdonas a tu hermano, si tú no perdonas a un amigo que te falló, si tú no perdonas a tu padre que te abandonó, esos son portales que utilizan los espíritus inmundos para entrar al cuerpo de las personas, enfermarlo, dañarlo. Pero inmediatamente tú te reconcilias, alabanza el nombre de Jesús, esas cadenas se rompen. Bendito sea el Señor. Hay cadenas, hermano, que aunque tú ayunes, que aunque tú ores mucho, si no pides perdón, si no te perdonas, estas cadenas no pueden ser rotas. Por eso es necesario que nosotros conozcamos los tipos de niveles de liberación. Hay liberación, hay espíritus que se van mientras tú empiezas a adorar a Dios. Hay demonios que mientras tú estás adorando a Dios, esas cadenas se van rompiendo. Mauta, esas cadenas se van rompiendo. Por eso hay personas que ellos, cuando empiezan a adorar a Dios, ellos sienten liberación en su cuerpo. Dicen, wow, qué bien me siento cuando adoro a Dios. Es la liberación que Dios está haciendo. Por eso, cuando Saúl estaba endemoniado, le buscaron a David. Y mientras David adoraba, las cadenas, los demonios que habían en Saúl, se iban del cuerpo de Saúl. ¿Por qué? Porque hay un misterio, hay un rompimiento en la adoración. Alabanza al nombre de Jesús. Este es un tipo de liberación que sucede en el hombre mientras adoramos a Dios. Pero a través de la palabra también hay una liberación. Porque la Biblia dice que el enemigo ha entenebrecido el entendimiento del hombre para que la luz del evangelio no le brille. Cuando nosotros empezamos a leerle esta palabra, pues la luz del evangelio empieza a brillar, o sea, empezamos a conocer la verdad. Ese entenebrecimiento que Satanás puso bajo un espíritu empieza a romperse. ¿Por qué? Porque ya tú estás conociendo la verdad de Dios, y esa luz que hay en la Biblia, que hay en la palabra, empieza a alumbrar tu mente, tu cerebro, todo tu ser, todo lo que tú eres. Bendito sea el Señor. Y esas cadenas se rompen a través de la palabra de Dios. Oh, mi alma adora a Cristo. Los ayunos, la oración es fundamental para que la cadena se rompa. El tú arrodillarte delante del Señor y empezar a navegar en niveles de oración, eso va a provocar que los demonios caigan por tierra, que los demonios sean desmenuzados. Alabanza, voy a contar una experiencia que tuve mientras oraba. Cuando yo me convertí muy atado, muy endemoniado, pero yo tuve una experiencia mientras oraba, mientras de rodillas estaba, y es que yo veía un demonio con los cabellos culebras, que ese demonio me hacía la guerra. Y recuerdo que tuve una experiencia donde estoy de rodillas y ese demonio, yo vi un abismo que se abrió y él descendía a ese abismo. Pero esto no fue de que en un sueño, sino fue orando, y en orando yo lo vi cuando él descendía. Recuerdo en otro momento que ese mismo espíritu, alabanza el nombre de Jesús, yo entré a un lugar desierto, y cuando entré a ese lugar habían casas, y yo entré a una de las casas, y recuerdo que cuando entro a la casa salí con la cabeza de ese demonio en mis manos, porque el Señor me dio la autoridad y la fuerza para yo cortar la cabeza de ese espíritu. Pero ese espíritu tenía mucha culebra en su cabeza, los cabellos eran culebras, pero Dios me dio la victoria y pude vencer ese espíritu. Pero esos niveles yo los conseguí orando. Recuerdo que orando, escuche bien, porque cuando oramos nuestro nivel espiritual se aumenta. Recuerdo que yo orando sabía arrodillarme a las 3 de la mañana o a las 12 de la noche, y pasaba a las 6 de la mañana y era como que si no hubiese pasado nada. Recuerdo que yo me arrodillaba ahí, y cuando yo me levantaba pensaba que había pasado una hora y ya había amanecido, hermano, porque había alcanzado un nivel espiritual mediante la oración. O mi alma adora a Jesucristo. Entonces hay personas que su liberación
va a durar un poquito más que la de otro. ¿Por qué? Porque si tú eres una persona que viene de la brujería, tú practicabas hechicería, tú bebías resguardo, tú consultabas a los demonios, tú ibas a los cementerios a renovar pactos, tú ibas al mar a renovar, tú ibas al mar a renovar pactos, tú hacías baños en tu cuerpo, alabanza al nombre de Jesús. Tú tienes que entender que ya tú tenías compromiso con los demonios face to face, cara a cara, que para ellos soltar tu cuerpo, para ellos soltar tu vida, tú vas a tener que hacer un nivel más alto de esfuerzo. Por eso entonces tú vas a tener que ayunar más, orar más, subir a los montes de oración. Los montes de oración hay un misterio. Cuando tú eres frecuente en el monte de oración, en ayuno y silicio, las cadenas se van a romper más fácil, se van a romper más rápido. ¿Por qué? Porque allí hay un nivel, allí hay algo como diferente. Yo no sé ni explicarte esto, pero yo sé que el monte, alabanza, hay algo diferente. Porque yo recuerdo que cuando yo vine, que estaba bien atado en los montes, yo recibía liberaciones a otro nivel. Mi alma adora a Jesucristo. Entonces sigo, si tú eres una persona que viene de la brujería, de la hechicería, pues tú vas a tener que pelear con diferentes entidades. Y más si tú montabas esos demonios, tú vas a tener que pelear una guerra más extensa, más fuerte. Pero yo te garantizo que si tú eres constante en los ayunos y la oración, esas cadenas se van a romper. Esas cadenas van a tener que soltar tu vida y soltar tu cuerpo. Si tú eres una persona que viene de las drogas, también tienes que permanecer en estos ayunos, tienes que permanecer en la oración. Y hay algo muy, muy fundamental. Cuando tú eres una persona que viene atado y eras muy constante en un círculo, algo que te va a ayudar a ser libre es alejarte de esos círculos que te instaban a la brujería, que te instaban a la prostitución, que te instaban a la droga. Esos círculos tienes que romper con ellos. ¿Por qué? Porque ahí hay espíritus que te alimentaban esa atadura. Entonces tú tienes que alejarte de esos espíritus, de esos ambientes que alimentan las ataduras que tú tienes o que tú tenías. Bendito sea el Señor. Es necesario que alimentes el espíritu, tu espíritu, mi alma adora al Señor, con la oración, con los ayunos. Es necesario que lo fortalezca. ¿Para qué? Para que pueda contrarrestar los espíritus de las tinieblas. Hay algo muy importante: revestido de toda armadura de Dios, para que las cadenas se rompan. Alabanza. No sé si has leído esto que está en el libro de Efesios. Creo que en Efesios que está, que tenemos que estar revestidos de toda armadura de Dios. Cuando tú eres libre ya, tienes que permanecer revestido. ¿Para qué? Para que esas cadenas no vuelvan a entrar a tu vida, no vuelvan a entrar a tu cuerpo. Apartarte del pecado y vivir una vida constante en oración y en ayuno. Porque aunque tú te apartes del pecado, las cadenas, los demonios que antes tú tenías, ellos van a querer venir a tu cuerpo nuevamente. Ellos van a querer atarte de nuevo. O sea, tienes que mantenerte activo en la oración, en los ayunos, y pedirle a Dios que te dé armaduras espirituales, que te dé lenguas de fuego, que te dé lengua de reprensión. Mi alma adora a Jesucristo. ¿Para qué? Para que puedas contrarrestar las tinieblas. Pero tengo algo importante para ti, para cerrar. Así como el enemigo te ha atado, Dios, cuando te liberta, te da una autoridad mayor sobre esos demonios. Alabanza. Como el enemigo te tenía atado, Dios entonces no te da lo mismo, no. Te da algo superior. O sea, vale la pena tú pelear la batalla de la fe, ser libre, pelear contra toda esa jerarquía demoníaca, porque luego de que Dios te da la victoria, entonces tú verás como tú serás utilizado por Dios para dar libertad a otras personas, para dar palabras de vida a otras personas, palabras de aliento a otras personas. Entonces no te dejes vencer, tú que estás peleando con diferentes cadenas. ¿Por qué? Porque cuando tú venzas, entonces verás la mano de Dios obrando en ti para libertar a otros. Dios te bendiga y Dios te guarde.